Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver algo que me habéis pedido mucho, que son ejercicios de trigonometría, concretamente los problemas. Vamos a ver que es algo muy fácil y muy sencillo y que si seguís siempre los mismos pasos vais a hacerlo bien siempre. Así que no me enrollo más y vamos con el primero. En este ejercicio nos dice lo siguiente. Julián quiere saber la altura de un edificio. Lo mira y desde su punto de vista se da cuenta que lo observa con un ángulo de 30 grados. Entonces vamos a tener aquí, fijaros, vamos a dibujar este tipo de ejercicios. Una de las cosas que hay que hacer siempre, ¿vale? Vamos a suponer que estas son las ventanas, ya sabéis que yo dibujo muy mal. Lo que vamos a hacer siempre es dibujar. Y nos dice que desde su punto de vista, en el que está ahora, ¿vale? Observa la altura del edificio con un ángulo de 30 grados. Ya tendríamos el primer dato. Y no solo el primer dato, tenemos nuestro primer triángulo rectángulo. ¿Por qué es triángulo rectángulo? Porque el edificio forma 90 grados con el suelo en el que se encuentra Julián. Ya tendríamos el primero. Sigamos leyendo a ver qué nos dice. Avanza 100 metros. Ostras, o sea que ahora ya Julián, que estaba aquí, va a venir a esta otra situación en la que nos dice y se da cuenta de que se observa con un ángulo de 45 grados. Aquí tendríamos, esto hemos dicho que eran 100, y aquí lo ve con un ángulo de 45 grados. Ya tenemos toda la información necesaria para poder hacer nuestro ejercicio. Como os decía al principio del enunciado, o sea, aquí tendríamos nuestro primer triángulo y aquí vamos a tener nuestro segundo triángulo. Y me podéis decir, vale, perfecto, ¿y ahora cómo vas a trabajar? Lo primero, hay dos cosas que no conozco. No conozco esta distancia, que la podrían preguntar, porque claro, lógicamente ahora la pregunta es ¿cuánto mide la altura del edificio? Pero también nos podrían decir ¿a qué distancia se encuentra cuando lo observa con 45 grados? Esta distancia no la conozco, pues a esto lo voy a llamar X. Y a esta, que es la que me estarían pidiendo, que es la altura, la voy a llamar Y. ¿En qué me voy a centrar ahora? Me voy a centrar en los dos triángulos y voy a recordar eso que dice que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto partido del cateto contiguo. Como tengo dos incógnitas, me temo que vamos a tener que hacer un sistema, porque la única manera de poder resolver un problema en el que tenemos dos incógnitas es hacer un sistema de ecuaciones. Y esas ecuaciones tendremos: la primera ecuación estará relacionada con un triángulo y la segunda ecuación estará relacionada con el segundo triángulo. Primer triángulo, fijaros, tangente de 30 me dan el ángulo, es igual a el cateto opuesto, ya tengo aquí mi cateto opuesto, partido del cateto contiguo. Como es el triángulo grande, será 100 más X. Ya tengo mi primera ecuación relacionada con el triángulo grande. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el triángulo pequeño. Y dice, tangente de 45, porque tengo este ángulo, es igual al cateto opuesto, que será la Y, partido del cateto contiguo. Truco. Este tipo de problemas siempre lo vamos a hacer por igualación y será la manera más fácil y más sencilla de poder sacar nuestra solución. ¿Por qué digo esto? Porque comparten la Y y la Y está sola, no va a estar nunca, casi nunca va a estar multiplicada por ningún número. Entonces yo puedo despejar la Y de la primera ecuación, donde tendré que esto que está dividiendo pasará al otro lado multiplicando y se nos quedará tangente de 30 que multiplica a todo, a 100 más X. Y aquí lo mismo. Este que está dividiendo pasará multiplicando, ¿vale? Este, pues os parece, lo voy a poner aquí, pero podéis ponerlo en el lugar que os dé la gana, ¿vale? Podríamos haber puesto este aquí y este aquí. Lo vamos a resolver por igualación, porque esta Y es igual que esta, la altura no cambia. Así que yo ahora puedo decir que tangente de 30... Fijaros, mira, lo voy a poner aquí ahora en este caso, porque creo que lo vais a ver mejor si lo ponemos así, ¿vale? El orden de los factores no altera el producto, es igual a X
por la tangente de 45. ¿Ya está? ¿Qué hago ahora? Vale, aquí hay x y aquí hay x. Pues muy bien. Vamos haciendo, primero, empezamos por aquí haciendo distributivas. 100 tangente de 30 más x tangente de 30 es igual a x tangente de 45. ¿Qué hacemos ahora? Esto ya es una ecuación de primer grado, que es donde tenemos x y x, pues hacemos como cualquier ecuación de primer grado. Lo que tiene x a un lado y lo que no tiene x al otro, ¿vale? Entonces dejamos, si os parece bien, este 100 tangente de 30 en este lado y este que está sumando lo pasaríamos restando. ¡Ojo! Que alguno de vosotros o vosotras, el profe ya os deja que pongáis el valor de la tangente de 30 y la tangente de 35, lo ponéis directamente, ¿vale? Pondréis aquí el valor de cada uno, lo vais multiplicando y ya se os queda una ecuación de primer grado muy fácil y muy sencilla, ¿vale? Le vais poniendo por aquí y ya está. Yo voy a llegar hasta el final, ¿vale? Arrastrando todas las tangentes para que veáis que queda de una manera un poco más pro, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, y va a quedar mucho más exacto nuestro resultado porque no arrastramos errores a la hora de poner decimales. Pero fijaros que es muy fácil. Aquí tengo tangentes y aquí tengo tangentes. ¿Por qué no saco factor común? Tengo x aquí y tengo x aquí, así que puedo decir que x multiplicará a la tangente de 45 menos la tangente de 30, ¿vale? Como si yo hiciese esta distributiva, este por este y este por este, se nos va a quedar este. Como los dos tienen x, lo sacamos fuera y estos se quedan en su posición. Y este se queda como está, ¿vale? Este no hay ningún cambio que podamos aplicarle. Y ya tenemos la x prácticamente despejada. O sea, esto que está multiplicando pasa dividiendo, ¿vale? Esto que multiplica ahora divide. Se quedará tangente de 45 menos la tangente de 30. Y este ya está arriba. 100 tangente de 30. ¡Ojo! No podemos tachar este con este, ¿vale? Porque aquí hay un menos, ¿vale? Solo podríamos hacerlo si se estuvieran multiplicando. ¿Qué nos queda ahora? Simplemente ponerlo en la calculadora y se nos quedará 100 tangente de 30 partido de la tangente de 45 menos la tangente de 30, ¿vale? Y tampoco podéis poner aquí tangente de 15, ¿vale? Son independientes. Perfecto. Y nos queda que esa x, que es la altura del edificio, es de 136,6 metros. Bueno, no es la altura del edificio, me acabo de dar cuenta de que no. La x es la distancia que le separa con el edificio. Ahora vamos a calcular lo que sería la altura del edificio. Y la altura del edificio sí que será esta x, que es 136,60 por la tangente de 45. Fijaros qué importante es hacer el dibujo. Que hasta yo había dicho, ostras, esto puede ser la altura del edificio. No. Me fijo y digo, no, la x es justamente la distancia que nos separa el edificio. Nos están pidiendo la altura. Pues vamos a calcularla. Y ahora simplemente este valor lo multiplicamos por la tangente de 45 y ahora sí que nos sale 136,6. La verdad es que iba a ser el mismo porque estábamos trabajando con la tangente de 45 grados. Pero bueno, que si no os dais cuenta, lo tendríamos, ya está, calculado, ¿vale? Altura y separación. Fácil. Ojo, lo que os decía, que queréis poner aquí el valor con lo que vale la tangente, lo ponéis, ¿vale? Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar y verte en el siguiente. ¡Venga, hasta luego!